Bueno, entonces bienvenidos de vuelta. Vamos a hacerle ahora nuestro vestidito a nuestra vaquita y para eso yo voy a usar esta lana amigurumi. Voy a, para empezar, voy a trabajar en una lana de un calibre diferente, un grosor diferente. Si ustedes ven, les voy a mostrar el grosor de la lana con la que tejí la vaca y el grosor de la lana con la que le va a tejer el vestido es bastante diferente. Entonces para esto voy a usar una aguja número 2.5 y para empezar vamos a tomar la medida de donde va a quedar como el escote para nuestro perdón, de donde va a arrancar la falda para nuestro vestido de nuestra vaquita. Entonces voy a tomar la medida todo alrededor como de la cintura, puede decirse. Entonces me da 36 centímetros. Entonces voy a hacer una cadena, voy a poner mi vaquita por acá. Tengan mucho cuidado cuando están trabajando con blanco porque se ensucia muy fácil. Vamos a hacer una cadena que nos mida 36 centímetros porque es lo que necesitamos de contorno para nuestra vaquita. Entonces recordamos cómo se inicia el tejido con cadenas. Tenemos así nuestra hebrita, la sujetamos, hacemos como una X o hacemos una X, no como, sino una X. Y jalamos con nuestra aguja la hebra larga, que es la que está conectada al ovillo de la lana, y apretamos la hebra cortica. ¿Listo? Y de ahí empezamos a tejer nuestras cadenas. Entonces enlazamos y sacamos, y ahí tenemos una cadena. Enlazamos, sacamos y tenemos dos cadenas. Enlazamos, sacamos, tenemos 3 y así vamos a ir enlazando y sacando hasta tener una fila de cadenas que nos mida 36 centímetros. Ahí van viendo cómo va quedando. En esta lana es un poquito más fácil identificarla que en la chelín, entonces aquí se ven más claras las V's, si van viendo. ¿Listo? Entonces voy a seguir trabajando en mis cadenas hasta que tenga mis 36 centímetros y regreso. Bueno, entonces acá ya tengo mis cadenas de inicio. Entonces hasta tener 36 centímetros, acá está. No se alcanza a ver, de pronto viene la cámara, pero vamos a ver. 36 centímetros. No las tienen que estirar, tienen que darles naturalmente, sin jalarlas así, porque si no, pues nos va a quedar más pequeña. En total, yo hice 78 cadenas. Eso depende mucho de la tensión que ustedes manejen al tejer, del número de aguja que usen y del calibre o grosor de lana que estén utilizando. Vamos a medirle acá a nuestra vaquita las cadenas para que asegurarnos de que le queden. Entonces la ponemos y la giramos y verificamos que le da la vuelta completica. Entonces ahí está más que verificado que sí nos va a servir estas cadenas, estas 78 cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadenita de más, que es la que nos va a servir para seguir tejiendo, dándole altura a nuestro tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena de más. Aquí enganchamos y sacamos. Y en esta no, en esta sí. Acá está una y en la segunda vamos a empezar a tejer puntos bajos. ¿Listo? Todo alrededor. Un punto bajo sobre cada cadenita. En total vamos a hacer 78 puntos bajos, pues porque yo tengo 78 cadenas. Tú haces los puntos bajos de acuerdo al número de cadenas que tú tengas. Listo, entonces aquí yo ya hice mis cadenitas, 78 cadenas y mis puntos bajos, 78 puntos bajos. Acá van a ver más cómo se ve el punto bajo con este tipo de material. Si enfoca la señora cámara, acá, así se ve el punto bajo. Entonces ustedes pueden ver acá, hice 78 cadenas, 78 puntos bajos. Bueno, entonces acá
Ya están mis cadenas, listo. Ahora vamos a hacerlo circular, porque lo que yo quiero es como hacer la falda de mi vestido. Entonces, para hacerlo circular vamos a tomar nuestra cadenita y enderezamos la cadena, que no nos vaya a quedar torcida, con nuestros puntos bajos, y vamos a ubicar el segundo punto bajo que tengamos después del inicial. Entonces acá ustedes pueden ver, esta es la cadena de inicio que no cuenta, este es el primer punto bajo y este es el segundo punto bajo. Con la agujita enganchada me voy a meter, voy a traer mi hebra y acá voy a deslizar mi punto bajo. Entonces lo jalo y lo deslizo, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar de esta manera. Esto ahorita le podemos poner un botoncito o algo para que no nos quede así como abierto feo, y esto es para que nos entre bien el vestidito de nuestra vaca. Entonces acá vamos a hacer un puntico de altura y en este primer espacio vamos a tejer un punto bajo. En ese sentido ya no vamos a tejer 78 puntos bajos alrededor, sino 76. Entonces vamos a hacer 76 puntos bajos. Voy a hacer 4, 3, 4, voy a hacer 5 y le mido a mi vaquita. Listo, tengo mis 5 puntos bajos. Esto háganlo para que no pierdan el trabajo en caso de que no les vaya a servir. Entonces tomamos la vaquita y por la parte de las paticas le metemos el vestido para verificar que sí nos sirve. Entonces acá está, entró perfecto y queda perfecto. Acá atrás, este espaciocito, se le pone ahorita un botoncito, ahorita más tarde se le pone un botoncito pequeñito y queda perfecto. Bueno, entonces acá estoy, acá sigo con mi tejido, ya le quité el vestidito y voy a seguir avanzando tejiendo puntos bajos. Acuérdense que como restamos 1 del punto deslizado que hicimos acá, que clavamos fue en el punto número 2, entonces ya no vamos a tener 78 sino 77 puntos bajos. Vamos a hacer, yo quiero hacer alrededor de 2,5 centímetros o 3 centímetros. Cada punto bajo nos suma como medio centímetro, entonces vamos a hacer alrededor de 5 vueltas. Entonces voy a trabajar mis 5 vuelticas y apenas las tenga regreso para explicarles cómo hacer el voladito al vestido. Muy bien, entonces acá yo ya tengo mi cintilla de mi vestido. Ese es el ancho que yo le quiero tener. Acá terminé con un puntico deslizado y acá van viendo cómo queda lindo el tejido. ¿Cómo hago para que quede así? Siempre arrastrando la aguja, el ganchillo hacia abajo y jalo. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos a ir a hacerle el volado. ¿Cómo le vamos a hacer el volado? Vamos a trabajarlo con puntos altos y vamos a hacer una ronda, una primera ronda de solo aumentos de puntos altos. Entonces vamos a empezar haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Esa primera cadena nos cuenta como un punto alto. Ahora lazamos y en ese espacio donde salió las cadenas vamos a hacer otro punto alto. ¿Listo? Y en el siguiente espacio vamos a hacer otro punto alto. Entonces voy a hacerlo con más detenimiento. ¿Qué hacemos? Lazamos nuestra agujita, ¿sí? La tomamos la hebra y la montamos encima de la aguja. Luego nos vamos al punto y sacamos una hebrita. Sacamos una hebrita. Cuando sacamos una hebrita nos quedan 3. 1, 2 y 3 argollitas. Vamos a cerrar nuestras 2 primeras argollitas y después vamos a cerrar las últimas 2 argollitas. ¿Listo? Y ahí voy a hacer otro punto alto en ese mismo espacio. Entonces lazo, saco, cierro 2 y nuevamente cierro 2. ¿Listo? Y esos son aumentos de punto alto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. ¿Sí? En el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos, como cuando hacíamos los aumentos de puntos bajos, solo que ahora son de puntos altos.
Entonces vamos a hacer otra vez la repetición del punto alto para que quede más claro. Entonces lazamos, metemos por el espacio, sacamos una hebra, que nos queden 1, 2 y 3 argollas, cerramos 2 y nos quedan 2 y cerramos esas 2 y ahí tenemos un punto alto. ¿Listo? Lazamos, metemos, cerramos, cerramos 2 y cerramos 2. ¿Listo? Y así nos vamos a ir todo alrededor hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, regreso para explicarles qué sigue. Muy bien, acá ya llegué a mi último punto donde tengo que hacer mi último aumento de punto alto. Entonces lazo, saco, cierro 2 y 2. Y otra vez lazo, saco, cierro 2 y 2. Y entonces acá me voy a ir al acá 1, 2, la tercera cadeneta que hice y me meto por en medio y ahí hago un punto deslizado para cerrar mi vuelta. ¿Listo? Entonces así es como se va viendo. Entonces esta vuelta lo que nos dio fue como el voladito del vestido. Entonces acá está el voladito de nuestro vestido. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto alto sobre punto alto. Entonces igual 1, 2, 3 y vamos a esta nos cuenta como el primer punto, entonces en el segundo espacio vamos a hacer un punto alto. Ahora en el segundo espacio vamos a hacer otro punto alto y así nos vamos yendo, un punto alto sobre punto alto. ¿Cuántas vueltas? 3 vueltas. Bueno, entonces acá voy con el tejido de mi falda, se va viendo algo así y así de la falda para mi vestido. Entonces acá me están faltando 2 puntos por hacer. Entonces voy a terminarlos para explicarles cómo hacer el cierre. Acá 1 y acá el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es acá en este puntico acá vamos a deslizarnos acá, nos deslizamos y pasamos todo junto y ahí que nos quede nuestro cierre. Listo, entonces acá ya terminé, acá está mi cierre y ustedes podrían dejarlo así, tal cual, así planito, pero yo quiero hacerle acá como un bordecito, entonces vamos a hacerle un borde en punto picot. Para hacer entonces mi punto picot voy a hacer una cadena, hago un punto bajo, hago 2 puntos bajos y voy a hacer 3 cadenitas al aire. Entonces enlazo, saco, enlazo, saco y enlazo, saco. Listo. Ahora me voy a ir a esta V que se forma en mi punto bajo del lado y voy a atravesar la aguja de esta manera. ¿Sí? O sea, uno siempre coge el punto así, con las 2 espiguitas. ¿Sí? Esta vez lo que voy a hacer es atravesarlo así de lado y me meto mi agujita y jalo una hebrita y la paso deslizada a la cadenita que tengo en la aguja, es decir, deslizo todo el punto y ahí me queda como esta morita. Salto un punto y en el siguiente salto un punto porque es el del picot y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y se va viendo así. Entonces se ve como una morita. Voy a hacer otro. Ya hice un punto bajo, hago otro punto bajo. Ahí hago 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Me meto acá por el ladito. Siempre es importante que se metan por el ladito porque si no, no va a quedar bien bonito ese picot. Y deslizo mi punto. Cuando lo deslizo, en el siguiente hago un punto bajo.
Listo. Perdonen el sigue, esperen, lo repito porque se ve feo. Entonces acá hice mi punto bajo, hago 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, me meto por acá por el lado, jalo y deslizo y salto 1 y en el siguiente. Siempre dejen ese libre porque es donde se va a ubicar el picot y así se va viendo. Entonces eso le va a dar como un bordecito a la falda. Entonces hago otro punto bajo, son 2 puntos bajos, un punto picot, dejo un punto libre y otra vez 2 puntos bajos. Entonces repito, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, me meto acá por el ladito, deslizo mi punto y salto un punto, saltaría este y en este hago mi punto bajo y acá en el otro punto bajo y nuevamente voy a repetirlo una última vez, 1, 2, 3 cadenas al aire, me meto acá por el ladito, aquí por este ladito, saco, deslizo bien deslizadito, salto este punto y en el siguiente hago mi punto bajo y este es el punto picot. Entonces recuerden, 2 puntos bajos, dejo un punto, hago el punto picot, dejo un punto libre y repito 2 puntos bajos y así se van a ir todo alrededor. Bueno, entonces estoy en mi último picot, aquí corto, hago 1, 2 y 3 cadenas y me meto acá por el ladito, jalo y deslizo bien deslizadito mi punto, listo, y me paso, hago un último punto bajo bien hechecito y me paso al primer punto donde inicié la vuelta a deslizar y hago una cadenita para dar seguridad, listo, y ahí corto mi hebra y la jalo. Yo ya les había grabado esto pero no había quedado grabando, entonces ya había cortado la hebra. Bueno, ahora escondemos nuestra hebra, la perdemos. Esta hebra no la vayan a cortar al ras, siempre déjenle una colita larga que nos permita, cuando ya la cortamos, esconderla para que nuestro tejido nos quede más seguro y no se nos vaya a desbaratar. Entonces acá tenemos nuestra hebrita y la vamos perdiendo así por la parte de atrás en nuestros puntos sin que se note mucho, en diferentes sentidos, diferentes direcciones, ahí que se nos vaya escondiendo varias pasaditas. Cuando ya le hemos hecho varias pasadas, que nos quede una colita más chiquita, entonces ahí sí la cortamos. Bueno, entonces yo acá ya le hice alrededor de unas 12 pasadas, pero no se ve. Entonces ahí ya va a cortar a ras, va a cortar a ras mi hebrita para que ya nos quede bien perdida la colita. Entonces acá bien a ras la corto y allá nos queda perdida nuestra colita y así se ve la falda de nuestra vaquita del vestido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la vaquita y a ponerle la faldita. Bueno, acá entonces ya le puse la faldita a mi vaquita. Si pueden ver, acá está la vaquita con su faldita, ¿listo? Y acá quedó bien centradito donde va a ponerle el botón. Tienen que ubicarla bien donde va a ir, porque ahora le vamos a tejer acá la pecherita para sacarle las tirantes. Entonces vamos a necesitar 2 marcadores de punto y vamos a ubicar el centro de nuestra vaquita donde le vamos a empezar a tejer. Entonces yo acá voy a empezar a tejer uno y más o menos dejé 2, 4, 6, 6, entonces 2, 4, 6. Por acá voy a tejer el otro. Por acá voy a tejer el otro hasta ahí. Entonces
ahí ya tenemos el centro donde vamos a empezar a hacer nuestra pechera. La pechera va a ir acá recta 2 vueltas y después le vamos a disminuir. Entonces acá vamos a coger de la pechera, son solamente unas 6 vuelticas nomás. Entonces me voy a enganchar por la parte de adelante de mi falda, acá en el marcador rojo. Traigo mi hebra, hago un nudo corredizo para que me quede más segura, entonces la X, y halo la hebrita larga, que es la que está conectada al ovillito de lana, y ahí ya me queda mi nudo corredizo. Entonces traigo mi nudo corredizo, lo ajusto acá en mi tejido y lo saco. Es como si hiciéramos la primera cadena. Entonces ahí lo ajusto, hago una cadenita para que me dé la altura. Ahí ya puedo quitar mi marcador y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Entonces meto y saco, y a la vez voy escondiendo esta hebrita para que al final no me quede para esconder, sino que ya la tenga escondida. Entonces engancho, meto y saco. Como sé, acá abajo tengo mi punto de referencia, entonces en la montañita de arriba de la otra mitad de la cadena, porque acuérdense que esto lo iniciamos con una cadena de base. Entonces ahí engancho, saco 2 y cierro. En el siguiente engancho y saco 2 y cierro, y así me voy a ir acá hasta que llegue aquí a mi marcador de punto. Listo, vayan escondiendo la colita para que no les quede después, o si ustedes la quieren esconder al final, pues también se puede, pero me parece más rápido así esconderla en el tejido para que, y más lindo, porque pues no se va a ver. Entonces acá aquí ya acá está mi cortica, entonces sigo tejiendo hasta llegar a mi marcador, mis puntos bajos. Listo, aquí ya me faltan poquitos, 1, listo, voy llegando a mi marcador, me faltan 2 punticos, 1, y quito mi marcador para que me sea más fácil, 1 y el último. Listo, listo. Entonces acá ya tejí mi primera filita de la pecherita de la vaquita. ¿Cuántas filas voy a hacer? Voy a hacer 2. Entonces tejo una cadena de altura, va a ser 3 vuelticas. Giro mi tejido que me quede al revés, y ahí voy a irme tejiendo esta filita de puntos bajos. Cuando llegue al final nuevamente, es decir, cuando llegue acá a mi cadena donde inicié, acá a mi primer punto bajo, hago una cadena igual que hice acá, giro mi tejido y sigo tejiendo hasta que llegue acá. Voy a hacerlo y regreso para explicarles cómo hacer unas vueltas de disminución. Bien, entonces acá ya hice mis 3 vueltas de punto bajo, de acuerdo pues a donde a mí me dieron 18 puntos, o sea, de acá a acá tengo 18 puntos. Vamos a disminuir ahora a que me queden 16 puntos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a subir con una cadenita, hago mi disminución como las estaba haciendo en mi amigurumi. Entonces me meto por la mitad, acá, espérenme para que vean bien clarito, acá la disminución. Entonces me meto por la mitad de mi cadeneta, en el siguiente punto por la otra mitad, que me quede así, saco las 2 primeras hebritas que tengo en la aguja y me quedan 2, y ahí sí tomo una nueva hebra y saco.
y ahí ya tengo mi primera disminución. Entonces voy a seguir tejiendo 14 puntos, 1, 2, 3, 13 y mi punto número 14. Entonces ahí ya me quedan mis dos últimos puntos para tejer mis dos últimas disminuciones. Entonces lo mismo, me paso por acá por la mitad de la cadena, me paso por la otra mitad de la cadena, cierro mis dos primeros puntos, esperen porque se me hizo un enrejo muy feo, paso, cierro dos punticos y ahí sí cierro mi punto bajo. ¿Listo? Ahora hago una cadenita de altura y voy a hacer una filita, la siguiente fila de un punto sobre punto. ¿Cuántos puntos? 16 puntos. Acá ya terminé mis 16 puntos y voy a hacer otras dos disminuciones, es decir, hice una con disminución, ahora voy a hacer otra con disminución. Entonces ya hice mi cadenita de altura para poder girar. Entonces ahora vuelvo y me meto por acá por la mitad de una cadena de mi primer punto y por la mitad de mi siguiente punto. Luego saco 2 y enlazo y cierro mi punto. ¿Listo? Y ahora voy a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y mi punto número 12. Entonces así se va viendo por la parte de arriba, casi por debajo. Acá voy a tomar la mitad de mi cadena para hacer mi otra disminución y me voy al siguiente punto y cierro mi cadena. ¿Listo? Y voy a hacer una vuelta, otra vuelta de 14 puntos. Entonces dejo mis 14 puntos, una cadena de altura y me voy tejiendo mis 14 puntos. Bueno, acá ya terminé entonces mis 14 puntos y voy a hacer otra vuelta en la que voy a hacer disminuciones. Entonces hago mi cadenita, giro mi tejido y voy a hacer mis disminuciones. Entonces me meto por acá, en el siguiente punto me meto y cierro 2 y ahora sí una nueva lazada para cerrar. Entonces ya hice mi disminución, voy a hacer 10 puntos para poder hacer mi otra disminución y terminar mi vuelta. Entonces acá vamos, mi último punto y termino con mi disminución y ahí voy a tener 12 puntos. Bueno, y ya tengo mis 12 puntos. Ahora una cadenita de altura y voy a tejer 12 puntos de regreso. Bueno, entonces acá ya hice mis 12 puntos, mi última vuelta, y ahí está perfecto al tamaño que yo quiero dejarle la pechera a mi vaquita. Entonces ahora voy a hacer acá mismo con la vaquita una cadenita, lo que es la cadenita para rematar, la cadenita, y recuerden, corten la hebra un poquito larga para que puedan esconderla ahorita. ¿Listo? Entonces voy a tejer ahora las tiritas con las que va a sujetarle el vestido a mi vaquita. ¿Cómo lo voy a hacer? Pongo el vestido hacia atrás y voy a marcar desde donde quiero que inicie mis tiritas. Acá va una, quiero que sea de 3 punticos, entonces 1, 2 y 3 puntos desde donde está el gancho rojo, y más o menos, a ver, 2, 4, 6, entonces 2, 4, 6. Entonces acá voy a traerme otro ganchito para marcar acá.
entonces voy a marcar y de ahí entonces 1, 2 y 3. ¿Listo? Yo creo que lo voy a correr un poquito más para este lado. Entonces 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Y ahí voy a empezar a tejer las tiritas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar, igual que hicimos con la pecherita, hago un nudo corredizo, hago mi cruz y la hebrita larga la halo. Me meto acá por este ladito, ajusto mi nudito corredizo que no me quede tan suelto. Ahí ya puedo quitar mi ganchito para marcar y hago una cadenita de enganche. Cuando hice la cadenita de enganche, entonces voy a hacer mi primer punto bajo ahí. Listo, ahí hice mi primer punto. Voy a quitarle el vestido a la vaca porque es más fácil quitándole el vestido. Listo, entonces ahí ya tengo mi primer punto bajo. Dije que quería hacerle 3 hacia acá, entonces ya tengo uno. Voy a hacer el segundo en el siguiente espacio y el tercero. Listo, entonces ahí ya tengo mis 3 puntos bajos. Voy a hacer una cadenita y me voy a ir acá, giro y hago 3 puntos bajos nuevamente, 1, 2 y mi tercer punto bajo. Hago otra cadenita, giro y acá voy a irme a tejer otros 3 puntos bajos. Listo, ahí voy a hacerle así hasta que tenga el largo que me permita conectar esta tirita con la pecherita de mi vaquita. ¿Cómo sé? Pues voy a tejer una filita y voy midiéndole a la vaquita. Apenas tenga el largo, regreso para indicarles cómo los unimos. Acá ya le quité el vestido a mi vaquita y lo tengo por el derecho de mi vestido. Entonces le voy a dar la vuelta por el revés para poderle hacer la costura de mi tiranta a la pecherita. Acá verifiquen que tengan la tiranta derechita, lo ubican, como tenemos 3 puntos bajos, entonces lo ubican enfrente de los 3 puntos bajos de los últimos 3 puntos bajos de la pechera. Y esta es la hebra que nos sobró del tejido de la pechera. Entonces acá vamos a meternos por el primer punto de la pechera, ¿sí? Y salimos por el primer punto de la tiranta con un punto deslizado. Listo, que me atraviese todos estos 2 puntos bajos. Entonces acá deslizo y acá el último. Esperen, porque miren, tienen que coger todas las espiguitas, entonces acá que queden así bien cogidas y deslizan, hacen una cadenita, cortan la hebrita dejándola un poquito larga para poderla esconder ahorita y así nos queda por el revés y así nos va a quedar por el derecho. Entonces ahí se ve por el derecho cómo nos va quedando. Listo, ahora voy a hacer la otra. Entonces acá, acuérdense que acá tengo mi marcador, desde ahí me engancho como lo hice con esta. Sí, pueden repetir el video para que les quede más claro. Voy a hacer la otra y regreso. Bien, entonces acá ya terminé mi otra tirita y así se va viendo nuestro vestido. Entonces así se ve por acá por atrás y así se ve por acá por adelante. Si ven tan hermosa que se ve y cómo cambia, voy a mostrarles la perspectiva de nuestra vaca con este vestido. Se ve mucho más linda, mucho más detallada. Y acá como hay unos bordes, voy a quitar esto para mostrarles unos bordes que tiene el vestido que no se ven muy lindos.
Entonces voy a hacerle un reborde con puntos bajos, todos estos bordecitos para que se nos vea más parejito. Entonces me engancho, traigo mi hebra y me engancho acá a un lado, me engancho por aquí y tengo que hacer primero mi nudo corredizo para que no se me vaya a salir mi tejido. Me engancho, ahora sí, ajusto mi nudo corredizo bien ajustadito, saco mi nudo, hago una cadenita de altura y me voy a ir tejiendo puntos bajos por todo alrededor. Todo el tejido a uno lo va guiando porque pues donde uno pueda hacer los puntos bajos, entonces ahí vamos haciendo los puntos bajos todo alrededor para darle un rebordez más bonito a nuestro tejido y que se vea más pulido. Bueno, entonces aquí ya tengo mi vestido, ya le hice todos los bordes y ven que le da un acabado más bonito tanto alrededor como en las tiras. Y acá lo que hice fue en la puntita que quedaba le puse una cadenita y ahí me queda el espacio para que entre el vestido y la vaca sin problema. Además le puse pues como de decoración estos dos botoncitos. Ahora vamos a hacer nuestra balaquita para nuestra vaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra balaca y la vamos a medir, nuestra vaca, y vamos a medir el contorno de la cabeza por donde queremos que vaya la balaca. Entonces a mí me da 40 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena que me mida 40 centímetros. Iniciamos con nuestro nudo corredizo. Nos enlazamos, cruzamos, sacamos la argollita y sacamos la hebrita larga que es la que está conectada a la lana. Jalamos y ahí sí introducimos nuestra agujita. Nuestra aguja la introducimos y empezamos a lazar y sacar, lazar y sacar, lazar y sacar, y así nos vamos hasta tener 40 centímetros en cadena sin estirar y sin alarlas mucho para que no nos quede más cortica, sino que nos quede a la medida que necesitamos. Listo, entonces acá ya hice mi cadena de 40 centímetros. En total a mí me salieron 80 cadenas. Entonces ahora vamos a empezar a tejer nuestra puntada. Para eso necesitamos hacer una cadenita de más. Entonces hago mi cadenita adicional y ahora lo que voy a hacer es girar mi cadena que me quede así con las espiguitas mirando hacia abajo. Y vamos a hacer puntos medio altos. Entonces voy a lazar y por estas como montañitas, como estas hebritas que se montan acá por debajo de nuestra cadena, ahí vamos a introducir nuestra aguja, sacamos nuestra hebra, que nos queden 3 en el ganchito. Cuando nos quedan 3, lazamos y cerramos las 3 juntas. Listo. Ahí tengo mi primer punto alto. Tengo que hacer el número que me corresponde, en mi caso son 80, al total de cadenas. Listo, entonces en mi caso son 80. Metiéndome acá así por la parte de abajo donde se forman las cadenitas, por esa parte me meto. Es muy fácil, tenemos nuestra cadena así, solo le damos la vuelta hacia abajo y ahí vemos el espacio donde meter nuestras cadenitas, nuestra lazada, sacar nuestra lazada, cerramos 3. Listo, ahí tenemos el espacio para meter la aguja. Es facilito. Tenemos es que la cadena que hagamos no va a ser la tan ajustada. Listo, metemos,
sacamos, no apretar tanto. ¿Esto para qué es? Para que nos quede de esta manera, se nos queden viendo las cadenitas a este lado y a este lado. Entonces, si ven, se ve el tejido mucho más pulido. Entonces acá igual tomamos y montamos acá. Ahí metemos, sacamos. Cuando tenemos 3, lazamos y cerramos las 3 argollitas juntas. Yo me voy a ir tejiendo todo mis 80 cadenitas. Entonces lo que queremos, ahí le medí esta a mi vaquita para que le quede bien y no le vaya a quedar pequeño, porque es el momento en que si nos queda pequeño pues lo desbaratamos y lo volvemos a hacer, pero a mi vaquita le queda súper bien. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, yo quiero el punto para mi balaca, van a ser 2 filas, o sea una ida y una vuelta de este punto, y quiero que se vean estas cadenitas así. Entonces para eso vamos a hacer nuestra segunda fila, nuestra segunda y última fila. Listo. Entonces vamos a hacer una cadena para darle la altura a nuestro tejido y lo giramos de esta manera, lo tenemos así y le damos la vuelta hacia el otro lado. Cuando le damos la vuelta vemos que en la parte de atrás de nuestro medio punto se hacen estas espigas, una arriba y una abajo. Yo voy a lazar, introduzco mi cadena por la espiguita que se hace abajo, solo cogiendo esa espiguita, ¿sí? Solo cogiendo esa espiguita, saco mi lazada y cierro mis 3 argollitas juntas. Es igual a hacer el punto medio alto, pero no lo estoy tomando de esta manera como usualmente se toma, que es metiéndolo por acá por este espacio y cogiendo estas 2 espigas. No, así no, sino que lo lazo y lo meto por esta espiguita que se me hace en la parte de atrás, y acá hago mi lazada y hago mi punto medio alto. Listo. Y repito, lazo, meto por esa espiguita y hago mi punto medio alto, y ahí se me van viendo mis cadenitas, como mi trencita sobre mi tejido. Entonces lazo, meto por acá por este espacio y cierro mis 3 argollitas con una nueva lazada. Listo. Lo voy a repetir, lazo, meto por esta espiguita que se forma aquí, meto por ahí, saco mi punto y lo cierro. Luego lazo, meto en la siguiente, saco y cierro. Mis 3 argollitas las cierro todas juntas con la última lazada que hice. Este lo voy a repetir porque se me enredó. Entonces, a ver, lo repetimos. Lazo, meto por ahí, saco, que me queden 3 y lo cierro todo junto. ¿Listo? Ahora otra vez. Oye, este se me está enredando bastante y no quiere quedar el punto. Bueno, vamos a hacerlo, a ver si ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces de nuevo, lazo, meto acá por la espiguita del lado, por esa espiguita meto, saco, que me queden 3 argollas y cierro todo junto. Y así nos vamos a ir tejiendo todo hasta que terminemos toda nuestra tirita. ¿Listo? En mi caso pues son 80 veces que me toca repetirlo. Miren cómo se va viendo por delante, se le ve esta forma de trencita acá sobre nuestro punto, que son nuestras cadenitas. Entonces si no les quedó claro, pues pueden devolver, mirar cómo se hace y hacerlo un poco más despacio. Pueden pausar el video las veces que necesiten y hacerlo para que les quede bien claro cómo se hace este punto. Bueno, acá ya me faltan mis últimos 3 puntos. Entonces lazo,
introduzco por ahí, por el espacio que tengo, cierro mi punto, lazo, introduzco por este espacio y cierro. Listo. Y acá mi último punto lo lazo y en esta argollita de la cadena de inicio que hicimos voy a sacar que me queden 3 espacios, 3 cadenas, 3 argollas y las cierro todas juntas. Y ahí ya tenemos nuestra segunda vuelta. Este es el ancho que yo quiero darle a mi balaca, a la balaca de mi vaquita, entonces lo voy a dejar de esa manera. Entonces ahí ya está, así se va viendo. Luego, ¿qué hago? Lo remato con un punto cadena, corto la hebra larguita que me dejé coser alrededor de esto, o sea, unirlo acá así, por el revés. Entonces voy a tomar por el revés, que me quede la cadenita por la parte de adentro. Tomo mi aguja lanera, introduzco acá mi hebra y vamos a hacer 3 puntos, 3 pasadas. Entonces hago mi primer pasada acá, hago mi primer pasada, saco mi agujita y no la saco por completo, sino cuando me queda esa orejita meto mi aguja por el medio y ajusto haciendo como un nudito. Luego nuevamente acá meto y saco y por encima paso al último espacio que tengo, hago mi cadenita y cuando me queda una orejita, una argollita, meto mi agujita por el centro y cierro. Esta es mi balaca. Entonces así ya queda, le va a perder las hebras y se la pongo a mi vaca. Y bueno, este es el resultado final de nuestra vaquita. Al final a la balaquita le puse estas florecitas que pueden encontrar cómo hacerlas en mi Instagram, que se los dejo acá escrito. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y esperar un próximo video.